Por lo cual no van a encontrar una bibliografía concreta como sí lo van a encontrar con relación a los autores que van a ir desplegando los profesores Miriam y Leandro, etcétera, etcétera, después que yo termino la parte de introducción a la materia. Entonces, por eso me parece importante que sepan que estamos tratando de grabarlo para que ustedes, si en algún momento quieren repasar algo, tengan algún recurso. Bueno, vamos a tratar de ubicar entre las ciencias a la psicología, adentro de la psicología vamos a ubicar por ahora a la psicología social, porque todavía no se ha llegado a desprender totalmente como una disciplina independiente, pero lo cierto es que ya se está acercando ese momento y vamos a ir diferenciando los campos para que entre todos vayamos sabiendo a qué nos vamos a abocar en esta materia específicamente. Y vamos a tratar de diferenciar de los otros campos de la psicología y de los otros campos de la filosofía. Yo no soy filósofo, pero de las historias de la filosofía que he leído y que me interesaron, casi siempre encontré dos líneas que se fueron siguiendo desde los orígenes en el mundo, en la cultura occidental, en el mundo griego, dos líneas, sobre todo filosóficas, que son la platónica y la aristotélica. La platónica es aquella que dice que de pronto el alma humana es como un carro que está guiado por la razón, y la razón tiene que lidiar con dos caballos. Un caballo es el deseo o las pasiones, y el otro caballo es el hacer, la relación con la realidad, con la acción misma de los seres humanos. Bueno, esta es una forma, una de las bases de una de las corrientes que atravesó toda la historia de la filosofía. Y la otra grande es la aristotélica, que es la que pone su énfasis en esa afirmación tan famosa que tanto repetimos, que la realidad es la única verdad. Entonces hay que tomar la realidad y saber que nosotros tenemos que estudiar esa realidad porque esa es la verdad en la que estamos viviendo. Y esto, el énfasis está puesto en el lugar del hacer. Para Aristóteles, digamos que sería la principal foco, el principal foco del conocimiento humano con respecto al ser humano, valga la redundancia, estaría dado por el hacer, por el accionar en la realidad. Los voy a invitar a que lo piensen de otra manera. Y esa manera es agregarle otra línea filosófica, ¿no? Que sería la que podríamos ubicar dentro de la línea que algunos lo ubican con Epicuro. Y vamos a ver por qué les pido que tengan en cuenta esta otra línea, que en realidad en casi todas las historias filosóficas esta línea de Epicuro y la que vamos a manejar ahora de aquí en adelante, van a ver que siempre fue tomada como una línea marginal de la filosofía de alguna manera. No tan importante, nunca se le dio la importancia que yo sí quiero que le den, digamos, pero yo sí quiero no por un capricho, digamos, sino para que entiendan la postura y lo que les voy a ir formulando durante la cursada. ¿Y en qué me baso para esto? En algo que Pichon Rivière lo sintetizó muy bien en tres aspectos de la subjetividad humana que tiene que ver con el pensar, el hacer y el sentir. Entonces, vamos a decir que el pensar, la base del pensar, la razón, etcétera, etcétera, tendría su fundamento en toda la línea histórico-filosófica de Platón. Platón, que después digamos, de la era, digamos, de la antigüedad, cuando se vino la era de la Edad Media,
empezó a desarrollarse esas ideas con San Anselmo de pronto, en la escuela nominalista, y después, cuando vino la época del Renacimiento, cuando nacen las ciencias, cuando empieza a separarse el saber y el estudio de los hombres, se empieza a separar de la autoridad eclesiástica y empieza a tener, buscar la respuesta en el mismo ser humano y no en algo que está más allá del ser humano, como es la idea de Dios. En ese momento ya son los racionalistas, toda la línea cartesiana, la que tendría que ver con esta base filosófica del pensar, del ideal, de la razón, etcétera, etcétera, como la base de lo que es el desarrollo de la subjetividad. La otra línea, la línea aristotélica, que es la que continúa en la Edad Media con los realistas, que se oponían a los nominalistas y que tenía que ver con este poner la mirada en lo que realmente hace el ser humano. En este sentido, podemos citar, así como citamos a Anselmo como un seguidor de la línea de platónica, podemos citar a Santo Tomás como un seguidor de esta línea aristotélica, por ejemplo, ¿no? Santo Tomás, de alguna manera, lo podemos reducir de una manera un poquito grotesca, ¿no? Demasiado simplona, pero él decía que de pronto el ser humano podía realizar estudios que tuvieran que ver con la experiencia misma del ser humano, sin que por eso tratara de encontrar la respuesta solamente en el hecho de que Dios lo verifique. De pronto, por ejemplo, cuál es la eficacia más lograda con determinada forma de hélice en el molino o por determinada forma de las cuchillas de un arado, por ejemplo, para puntear la tierra. Esas son experiencias humanas que el ser humano las puede estudiar independientemente de la iglesia. O sea que empezó a marcar la posibilidad del desprendimiento del conocimiento científico del conocimiento religioso, el conocimiento espiritual. Entonces, esto es lo que dio pie a todo el desarrollo, digamos, que después, en la época de la modernidad, en la época de cuando empieza a darse ese desprendimiento del que dio la patada inicial Santo Tomás, podemos sintetizarlo en la línea empirista, como, digamos, la línea que de alguna manera discutía con la línea racionalista, la línea cartesiana. La línea empirista tenía todo ese fundamento basado en el contacto con la realidad, en el hacer, etcétera, etcétera. La otra línea fue quedando siempre marginada. Carlos. Sí. Un momentito, por favor, te voy a interrumpir. ¿Cómo no? Ramón Ángel Rojas, da cámara, por favor. La cámara tiene que estar encendida todo el tiempo. Todos aquellos, los que tienen la cámara apagada, porque hay un lugar donde a mí no me muestran todos, siempre la cámara encendida. Disculpa, Carlos. Bueno. Sí, no hay problema. Pasa que necesitaba contestar algo y como estoy con el celular, sí. Bueno, pasa eso de que... Porque estamos en grabación, yo les cuento, igual estamos grabando la clase y figuran las personas sin cámara. Entonces, impacta directamente sobre las órdenes que nos dio por normativa de la universidad, ¿sí? La gerencia, o sea, el decanato de la universidad. Entonces, les pedimos, por favor, en todo caso, que se salgan un ratito y vuelvan a entrar. Perfecto. En ese sentido, cuando voy al baño, ¿también tengo que tener la cámara prendida? Eso yo no sabría decirte, Ramón. La universidad, por normas, nos dice que todos los alumnos que están en clase tienen que tener la cámara prendida. Ahora, si vos te vas al baño, es otra cosa. No impactamos en eso. Me parece, si tenés alguna duda, consultá con Medelía y después, en todo caso, el decanato nos dirá si pueden tener o no la cámara encendida cuando van al baño. Dale, buenísimo. Simplemente estamos diciendo nosotros una norma que la universidad nos pide. Cámara encendida todo el tiempo. Y estamos grabando. ¿Sí? En todo caso, después impacta sobre nosotros eso. En todo caso, cuando vas al baño, enfócate la cara. Bueno. Dale. Seguimos entonces. ¿Puedo,
Profe, Sí. justo que interrumpió la profe, me vino bien porque hay algo que te quería preguntar que no me quedó claro del empirismo. Primero decime quién sos, que me gusta saber los nombres de ustedes. Pero Mariana soy, dale, dale, dale. Mariana, la que se cambió. Pregunta, pregunta. Eh, Viste que vos dijiste que, bueno, que venía Santo Tomás y, bueno, como que propone una línea de pensamiento que Sí. hace más, que se separa un poco de la iglesia y lleva a otros conocimientos. Siguiendo con esa línea, ¿viene el empirismo o es otra separada? No, 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 digamos, estas cosas no es que son mecánicas, pero tienen un vínculo, digamos. Da pie, esos razonamientos de Santo Tomás, dio pie para que de pronto se empezara a desarrollar estilos de búsquedas de conocimiento que desembocaron en todo el desarrollo del empirismo. ¿Se entiende? Esto Sí, lo pueden ver claramente en la película En nombre de la rosa. No sé si ustedes la vieron. yo la vi, yo Es la una vi, película sí. de Humberto Eco, donde realmente ahí se ve cómo surge dentro de la misma iglesia tipos que querían estudiar la verdad por fuera de lo que es la aprobación eclesiástica, por fuera de lo que es la autoridad eclesiástica, y iban muriendo como mosca lo que querían averiguar la verdad, ¿no? Es Tal muy cual. interesante, esa película lo muestra de una manera interesantísima y de ahí surge la ciencia, por eso que estos avances que yo les comento muy brevemente, porque quiero simplemente darles el contexto en que se funda la materia, no quiero dar una historia de la psicología, simplemente les estoy dando el fundamento porque cada uno lo interpreta de una manera, no todos diferentes, pero hay formas en que nos agrupamos de acuerdo a la formación que vamos teniendo cada uno. En esa película se muestra cómo la ciencia realmente es fruto de muchos sacrificios, de mucha muerte, de mucho dolor y de mucha desesperación del ser humano por tratar de crecer en su posibilidad de conocerse y conocer. ¿No es cierto? Bueno, entonces continúo. Si esto te satisfizo, Mariana, sigo adelante, ¿sí? Sí, profe, Entonces, está bien. Gracias. en la siguiente etapa está toda una línea que tiene que ver con la línea de Epicuro. Y Epicuro tiene que ver con muchas herejías que se dieron en la Edad Media y tiene que ver también con toda una línea que dentro de la filosofía se llamó los irracionales, ¿no? Como por ejemplo Nietzsche, Schopenhauer, etcétera, etcétera. Estos irracionales, que se los consideró siempre medio como al margen de alguna manera de la filosofía, constituyen para mi modo de entender la otra gran línea histórica de la filosofía que tiene que ver con el sentir. Estábamos hablando del pensar y del hacer, totalmente entre el Platón y el Aristóteles, pero Epicuro lo que buscaba era la relación del sujeto con aquello que le resultaba frustrante o que le resultaba gratificante. Entonces generó una línea de pensamientos diferentes donde el foco de la mirada de la constitución de la subjetividad del ser humano estaba puesto sobre su relación con los fracasos y con los aciertos, con las gratificaciones y con las frustraciones, etc. Esta relación del sujeto con su propio goce es una línea que desemboca, cuando aparece en la psicología, desemboca en lo que se desarrolló básicamente con el psicoanálisis. Después siguieron otras escuelas también dentro de esa línea, que tiene que ver, por ejemplo, con las escuelas fenomenológicas como la de Merleau-Ponty, o por ejemplo tiene que ver también con la línea de Sartre, por ejemplo el existencialismo, todas estas cosas que buscaban siempre centrarse en la relación del sujeto con su goce y con sus frustraciones, con su goce en el sentido de frustraciones y gratificaciones, ¿no es cierto? Bueno, esta es una de las líneas. En esta línea, lo que tiene, digamos, como eh, la utopía que se persigue
con esa línea es la búsqueda de la felicidad del ser humano. Se pone la mirada en el desarrollo de la vida de un sujeto basada en el alcanzar, o su intento de alcanzar la felicidad. Ese sería el objeto cúlmine, digamos, que busca. En cambio, podemos hablar, por ejemplo, que habría también un objeto en relación a aquella que tiene la mirada puesta en la relación entre el sujeto y el objeto, o sea, entre el sujeto y la realidad. Esa es la que tiene como utopía fundamental de alcanzar la verdad. Lo que busca la línea del sentir, la línea de Epicuro, es entender cómo el ser humano busca su felicidad. Lo que busca el psicólogo, que pone la mirada en todos los aspectos que tienen relación con el sujeto y su modo de relacionarse con el objeto, o sea, con todos los objetos, ¿verdad? Con todo el mundo y con los otros, etcétera, etcétera. Esa es la línea cognitiva, digamos, la línea del conocimiento. Esa tiene como utopía fundamental de alcanzar la verdad. Y por último, estaría la del pensar, que sería la línea platónica, la línea cartesiana, la línea que realmente pone el énfasis en la base misma del vínculo, porque no se puede pensar sin el vínculo, digamos. El vínculo sería la base misma de la relación con el otro. Sin esa relación con el otro, el ser humano no se puede constituir como tal, no se puede constituir como ser humano sin una relación con el otro. Aquí podemos nombrar a la base como el amor, ¿no? Hay una psicoanalista muy importante, Piero Lanier, que ella hablaba de este vínculo, de la formación de este vínculo como el encuentro fundante. Es decir, todo ser humano, un pibito de pronto que fue dejado, un bebé que fue dejado, digamos, en el umbral de una iglesia, ahí abandonado, solito, si no lo escucha nadie que se está quejando, es simplemente un organismo biológico que hace un ruidito y nada más y se muere. No se desarrolla, se muere. Cuando lo empieza a que lo agarra otro ser humano y empieza a decir, ¿cómo podemos salvarlo? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le pasará? ¿Por qué lo habrán dejado? Etcétera. O sea, lo bañamos de significantes, empieza a significar ese bebé algo para alguien, ahí es cuando se empieza a constituir como ser humano. Fíjense que yo les estoy hablando de una concepción que es muy diferente, que estuvo puesta en juego en toda la discusión que hubo hace poquito tiempo con toda la temática del aborto. De pronto se hablaba de una concepción biológica de la vida humana. El ser humano se constituye en la tercera semana, otros en la 14 semana, otros en la quinta, porque se terminó de completar tal pedazo del aspecto del soporte biológico que lo constituye como ser humano. Bueno, eso no es lo que constituye lo humano. Lo biológico siempre es la materia que sirve de soporte, condición soporte de lo humano, pero nunca es lo humano mismo. No lo determina a lo humano, sino que lo soporta, le sirve de piso a lo humano. Sin el organismo biológico no se constituye un ser humano. Tiene que haber un organismo biológico, pero se apoya en eso. No es eso, no agota eso la definición de lo humano. ¿Se entiende? El humano es cuando significa algo para alguien, cuando existe el amor, cuando existe el encuentro con el otro, el encuentro fundante con el otro. No estoy hablando de la madre, ojo. No hablo de la madre. Tenemos que desprendernos, me parece a mí, si queremos progresar como psicólogos en nuestro conocimiento del ser humano, tenemos que empezar a desprendernos de las palabras padre, madre, hijo. No es una cuestión de padre, madre, hijo, es una conformación cultural de un momento histórico determinado. Punto.
Lo que necesita el ser humano no es la madre, el padre, etc. Lo que necesita el ser humano es afecto, tutores primarios, lo llama Zygmunt Bauman, un sociólogo que él define directamente a los afectos primarios, al grupo primario que tiene que tener todo ser humano, los define como tutores primarios. Estos tutores primarios no son necesariamente, como se dice, madre, padre, hijo. Después lo vamos a desplegar esto un poquito más y vamos a dedicarnos un poquito a esto. Pero lo que quiero ahora que quede claro es que el vínculo es otro aspecto de la subjetividad. O sea, la subjetividad tendría, por un lado, el aspecto del desarrollo de la vida del sujeto singular en su relación con su propio goce, ya sea en el sentido de las gratificaciones o de las frustraciones. Esa es una línea de pensamiento y trata de entender cierto aspecto del alma humana. La otra es el conocimiento, que tiene que ver con la posibilidad del hacer, con la posibilidad de alcanzar lo que sería la verdad. La primera busca la felicidad, la segunda la verdad. Y la tercera, que es el ámbito de la psicología social, es la que busca la justicia. La justicia tiene que ver con el respeto mutuo, tiene que ver con el construir una convivencia a pesar de las diferencias. Esto no quiere decir que tenemos que aceptar a todos tal cual son y decir todo que sí a todo. No, no, no. Nosotros vivimos en conflicto. Lo que tenemos que ver es que el conflicto no termine con la destrucción del otro. Tenemos que ser capaces, los psicólogos sociales, de generar una posibilidad de desarrollo de la socialización del sujeto que implica el respeto del otro. Hay quienes dicen que Rosita Luxemburgo repetía mucho. Rosita Luxemburgo es una comunista revolucionaria del principio del siglo XX, y ella decía que el principio liberal de que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro es una aberración. Es una cosa terriblemente perjudicial creer eso. En realidad, los derechos de uno se potencian en el respeto de los derechos del otro, porque nosotros tenemos derecho a liberar todas nuestras capacidades creativas en tanto y en cuanto esa libertad está fundada en el amor por el otro. O sea, no es cualquier libertad la que tenemos que tener, no es cuestión de ser libre de hacer lo que se nos da la gana, es cuestión de ser libres para poder crear y para poder desplegar nuestra potencialidad como seres humanos, nuestra capacidad creativa, pero en función del amor al otro. Es este aspecto en el que se va a centrar la psicología social. El primer aspecto fue el psicoanálisis, digamos, que está vinculado al desarrollo de la singularidad subjetiva y que tiene que ver de la relación del sujeto con su propio goce. La segunda es la relación con el mundo y con la verdad, que tiene que ver con el conocimiento, que desembocó en gran medida en otra disciplina que se está desarrollando últimamente en los últimos, creo que 50, 60 años, que es la psicopedagogía, por ejemplo. Y está la psicología social, que todavía no se desprendió del todo como una disciplina independiente de la psicología, pero que tiene que ver con esto que les estoy diciendo, la búsqueda de la convivencia, de la construcción de la convivencia. De alguna manera, el psicólogo social es un constructor de democracia, de alguna manera, visto desde lo grupal, digamos, ¿no? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo ve entonces cómo se resuelve? ¿Me podés decir tu nombre? No te enojes, pero... No, Soledad Bros. Mi pregunta es la siguiente. Usted está hablando en cuanto a los derechos y las limitaciones, o sea, que se potencia con el otro, pero eso en caso de conflicto no se resolvería de esa manera, o sea, ¿cómo se ponen los límites en caso de que el otro, que uno busca el amor y todo eso, pero el otro avasalle o pretenda limitar algún derecho nuestro? Bueno, ¿cómo se resolvería esa situación? Si se resolviera, no tendríamos que estudiar psicología social. Ah, está bien. Está bien.
Tampoco se resuelve la búsqueda de la felicidad y tampoco se resuelve la búsqueda de la verdad. Lo que yo les estoy poniendo como meta, como utopía, son cosas hacia las que nos dirigimos, son cosas, es como el sol. Si ustedes están navegando en un velero, tienen que tener en cuenta la dirección del sol para saber hacia dónde van, pero nunca van a llegar al sol, ni siquiera se lo proponen, lo van a tener ahí como guía. ¿Se entiende? Sí, perfecto. La justicia para el psicólogo social es hacia dónde vamos nosotros, en qué dirección tenemos que actuar. O sea, no estoy proponiendo una psicología social científica, robótica, que de pronto tiene que lograr cosas que son totalmente neutras y sin dirección. Les estoy proponiendo una direccionalidad. ¿Entienden? Sí. Y les estoy tratando de fundamentar por qué esa direccionalidad. Creo que el ser humano no puede actuar en ciencias humanas como si estuviera tratando, por ejemplo, con armar un barquito o de pronto arreglar el motor de un coche. Claro, porque iría como totalmente en contradicción con lo que es el derecho, digamos. Más que nada por eso es la pregunta. Digamos, en los límites de los derechos, no avasallar al otro. Digamos que es como que esta parte iría en contraposición con esa, entonces más que nada mi pregunta era por eso. Pero, a ver, sí, escucho. Mi nombre es Ramón. De alguna forma se chocaría la psicología social con la sociología, se complementan. Al contrario. Claro, se complementan, sí. Hay partes de la sociología está más abocada dentro de lo que es lo mismo la psicología social, tiene como objetivo la misma justicia, pero la sociología intenta entender cómo es que se da la transformación de la sociedad humana. Fíjense que los seres humanos no están viviendo, no es la misma sociedad en la que estamos viviendo ahora que la sociedad de hace 30 años, cuando no existía el matrimonio igualitario, cuando no existía el grado de avance del feminismo que existe ahora. Han cambiado cosas que son fundamentales. Me he encontrado esta mañana a una compañera de ustedes que una chiquita de 9 años le hablaba a la madre acerca de la importancia que tiene reconocer la identidad de los sujetos, de la identidad de los chicos. O sea que chicos de 7, 9 años ya te están hablando de derechos humanos, de identidad, cosa que eso es un cambio fundamental y básico. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a pensar que de pronto es lo mismo vivir en dictadura que en democracia porque hay el mismo grado de inflación, como si todo se midiera por el grado de inflación. Yo sé que la inflación es algo doloroso en la forma en que de alguna manera se está aplastando y se está manteniendo en la miseria a millones de personas y se les hace sufrir con eso. O sea, es un conflicto tremendo, pero ese conflicto tremendo que no se puede resolver, como dice Soledad, es cierto que no se puede resolver, porque ese conflicto lo vivimos, pero nosotros tenemos que pensarlo para ir modificándolo, porque se va modificando. Nosotros estamos logrando modificaciones maravillosas en la sociedad argentina. Nosotros es algo... por ejemplo, hace 50 años, 60 años, lo que era de pronto la risa de reírse de un pibe porque tenía que usar anteojos, o reírse de un pibe porque era gordito y dejarlo afuera, no dejarlo participar en el partido de fútbol, reírse del otro porque tenía de pronto determinada característica que no era la que cumplía con los parámetros de lo que se consideraba lo óptimo o lo maravilloso, era totalmente despreciado. Y se veía como lógico que sea despreciado. De pronto, que un marido, de pronto una chica estaba casada y de pronto se enamoraba de otro tipo, y era lo más lógico del mundo que el tipo vaya y la mate. Tan lógico que inclusive tenemos un montón de tangos en los que se explica que es un drama pasional. El tipo no puede hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa puede hacer si la encuentra a la mujer enamorada de otro tipo? Tiene que matarla. ¿Cómo va a admitir que de pronto su machismo y su superioridad está puesta en cuestión porque la tipa se enamora de otro tipo? Eso ahora es un crimen.
en esa época era un drama pasional que ni siquiera merecía el hecho de llevarlo a un juzgado. Nadie se planteaba de pronto tratar de juzgarlo o ir a los jueces para que diriman a ver si realmente se merece la condena o no se merece la condena el tipo. Era lógico. Estaba tan normalizado que no se aceptaban las denuncias en la comisaría. Yo me acuerdo cuando era chica que no se aceptaban. Sí, y yo no hablaría tan en pasado, te digo, ¿eh? Sí, porque ahora las llaman exposiciones, pero las mandan directamente a la Oficina de Violencia Doméstica. Es como que Sí, también pero sigue si no es, habiendo. pero si vos no vas a una comisaría de mujer, que muchas veces te encontrás con la burla y se te ríen en la cara. Tal Hay que cual. pasar las cosas que pasan las mujeres muchas veces cuando son víctimas de violencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pero ese es un cambio maravilloso que ahora, por lo menos, nosotros acá hablemos horrorizados de que pase eso. En esa época lo aceptábamos como lo natural. ¿Se entiende? Estos son cambios básicos. Bueno, la sociología se dedica a intentar de entender cómo es que se van dando las transformaciones. La psicología social lo que intenta entender cómo se van construyendo, digamos, desde el punto de vista de qué posibilidades tiene el psiquismo humano para poder participar de esas transformaciones, cómo participa, de qué manera se niega, por ejemplo, por qué a veces se niega, por qué a veces se aferra, por qué se constituyen los liderazgos, por ejemplo. De eso tenemos que dar cuenta nosotros, los psicólogos sociales, de pronto. Esta es la diferencia de la psicología social con la sociología. La sociología intenta dar cuenta de por qué se producen los cambios. Después si quieren, lo podemos desarrollar un poco, que tiene que ver con el tema de los modos de producción, que producen muchas veces ciertos choques con el desarrollo de las fuerzas productivas que generan cambios que se van transmitiendo en toda la capa social, en toda la sociedad. Pero mientras tanto, digamos, nosotros estamos al mismo tiempo trabajando en esos cambios, cómo se prende, cómo llega el ser humano a constituir conciencia de todo eso, cómo se va forjando esa conciencia de todo eso, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la diferencia entre psicología social y sociología. Y la psicología social, nosotros la estamos viendo como una parte de lo que sería la psicología, porque todavía no se desprendió totalmente de la psicología, está dentro de las incumbencias del psicólogo. Yo creo que poco a poco se está desarrollando la idea de que merece un capítulo aparte, porque ya se ha trabajado tanto en toda esta disciplina que realmente merece que tenga un campo específico del vínculo, digamos, un campo específico que tiene que ver ya no con el desarrollo de lo que sería el sujeto en cuanto a su relación con su goce o el sujeto en su relación con la verdad, sino el sujeto en su relación con el otro y con lo que implica vivir en el conflicto. Nosotros, para seguir contestándole a Soledad, nosotros vivimos en conflicto. Y el trabajo del psicólogo social es que seamos capaces de vivir con el conflicto, pero en función de utilizar esas fuerzas antagónicas en función de la construcción, de una convivencia superadora. La convivencia superadora no significa la destrucción del enemigo, como se intenta en algunos grupos sociales, que se intenta de pronto hacer desaparecer el enemigo, sino que se intenta ver cómo se puede construir una convivencia a pesar de esos antagonismos. No para que desaparezcan uno o desaparezcan los otros, sino para que buscar formas superadoras de convivencia. En ese sentido, lo que quiero diferenciar, y con esto termino, es que de pronto todo lo que tiene que ver con desarrollo del sujeto, con su propio goce y con todo lo que es su frustración y con su búsqueda de felicidad, es lo que se tiene que tratar en una clínica singular, en una clínica del sujeto singular, en una terapia concretamente, y lo que tenga que ver con la búsqueda de la verdad,
que muchas veces de pronto uno está trabajando por aprender y tiene toda una serie de inconvenientes porque de pronto hay cierta complejidad de los conceptos y ciertos conceptos abstractos que no los puede construir. En ese tipo de cosas es en lo que me parece que es fundamental que trabaje todo lo que es la psicología cognitiva, todo lo que tiene que ver con la psicopedagogía, todo lo que tiene que ver con los psicólogos que están abocados a la línea del conocimiento. Y está después la otra rama, que es la rama de la psicología social, que es la que tiene que ver con, con el cómo construir la socialización de los sujetos, cómo construir la resocialización en algunos casos. Por ejemplo, un sujeto sufre un accidente, queda ciego o se queda sin una pierna y, aunque les parezca mentira, ya está... tiene una vida subjetiva a partir de ese momento que exige una resocialización, una nueva forma de inserción social. No se puede insertar como si nada hubiera pasado. Entonces, esa reinserción social, ese proceso, que no es un proceso terapéutico, es un proceso más bien de rehabilitación o habilitación, me parece más adecuado decir, pero no importa. La palabra rehabilitación tiene una aceptación muy generalizada. Pero ese proceso de rehabilitación no es exactamente un proceso de terapia, es un proceso de resocialización, un proceso de reinserción social. Esa reinserción social a veces es algo que se busca inclusive en los grupos vulnerables, cuando de pronto están marginados y de pronto tienen una oportunidad y se tienen que integrar a una sociedad que de pronto, esto pasa mucho con las migraciones, etcétera, etcétera, que se tienen que reintegrar o se tienen que reinsertar en una sociedad donde hay toda una serie de hechos hostiles que tiene que enfrentarse. Bueno, ese trabajo es un trabajo específico de la psicología social. O sea que nosotros no estamos dentro de la psicología, no estamos abocados a lo que sería la terapia singular. Esto no quiere decir que a un psicólogo social no le importa la terapia. Esto no quiere decir que a un psicólogo social no le importe el aprendizaje. Todas esas cosas le importan también, pero lo que es específico de su quehacer psicológico social es esto que les estoy diciendo, la resocialización o la socialización directamente. La forma de socialización, la forma de generar una nueva convivencia. Esto sería el objetivo de la psicología social que vamos a transitar nosotros de aquí en más en la materia y nos vamos a situar dentro de esta especificidad. ¿Se entiende? Esto es para diferenciar con relación a las otras acciones. Nosotros nos vamos a analizar acá desde el punto de vista psicológico cómo se atiende clínicamente una persona que de pronto tiene determinados síntomas como la histeria o la obsesividad. No. Para nosotros en un grupo ya aquella persona que es histérica ya tiene esa conformación, es la forma en que se presenta su personalidad, y entonces forma parte del grupo el hecho de que está fulana que tiene cierta, digo fulana porque generalmente se ubica en la mujer, el tema de la histeria ustedes ya habrán escuchado, que viene de útero, todo eso, pero bueno, lo dejamos eso. Todo eso es lo que se estudia, por ejemplo, en psicoanálisis o en alguna de esas materias. Todo lo que tenga que ver con la resocialización está más vinculado a todo lo que es las materias como sistémica, la Gestalt, y nosotros vamos a hablar de una psicología social, que es la que de alguna manera nos sirvió de puntapié en la Argentina, Pichon-Rivière, ¿no? Y ahí es cuando vamos a ir retomando un poquito lo que finalizamos diciendo la clase pasada con Leandro de Pichon-Rivière,